Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la satisfacción enorme de hacer nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez contamos con un invitado muy especial. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y trasplante, es maestro en administración de salud y bioética y docente universitario. Estamos con el doctor Iván Ceballos, quien nos va a acompañar en esta oportunidad para conversar sobre la salud y los medicamentos. Sin duda es un tema de enorme importancia para el país. Actualmente hay una pelea enconada, diría, entre el Ministerio de Salud Pública y los sectores de la salud relacionada con el decreto 108. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Iván Ceballos. Previamente, como lo hemos acostumbrado en otras oportunidades, vamos a hacer una ligerísima referencia a nuestro esquema que nos sirve para orientar el trabajo en estas entrevistas. Me refiero al Sistema Nacional Intercultural de Salud y sus 10 componentes. El 1, pensar globalmente y actuar desde el país, desde el Ecuador. El segundo punto, estamos hablando de principios y políticas generales. Luego viene el marco constitucional y legal. Luego los aspectos relacionados al modelo oficial de salud y consecuentemente con el modelo alternativo de salud. El paquete de servicios, el programa de servicios, que incluye, por cierto, un aspecto importante, digamos, es un aspecto importante del paquete de servicios de salud de este sistema nacional que estamos proponiendo. Luego hay los instrumentos para la acción, el modelo de gestión, los recursos económicos y talento humano indispensables, la lucha contra la pobreza. No debemos dejar de lado este aspecto que sirve para interconectar los aspectos relativos a la salud con el desarrollo en general y finalmente las instituciones, que en nuestro caso se refieren básicamente al Ministerio de Salud y al Seguro Social. Buenos días, Iván, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a comenzar haciendo una pregunta de carácter general. Los antecedentes de la producción, digamos, de la aplicación de los medicamentos en el campo internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. Gracias, Walter, por la invitación. Es un placer estar contigo. Yo diría que el problema básico de medicamentos en los países como el nuestro guarda una relación estrecha con aquella discusión de tantos años que gira alrededor de los centros de poder frente a países que no tenemos la potencialidad para la fabricación de medicamentos, de insumos. El papel que ha cumplido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud más bien ha apuntado justamente a tratar de equilibrar este desbalance, pretendiendo de alguna manera que se cumpla lo que establece
la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y también sobre los derechos de la salud, con respecto a que todas las personas puedan tener acceso adecuado a la mejor calidad posible de salud. Y para ello, pues obviamente, es necesario contar con medicamentos, ¿no? Teniendo en cuenta además que el medicamento por sí solo no significa, en muchos casos, un mecanismo de curación. Simplemente puede significar un mecanismo que permita la mejoría de los pacientes, de sus síntomas, y claro, tratar enfermedades que ya establecidas pues requieren de alguna manera un manejo farmacológico acertado que permita pues a su vez superar esos eventos que han afectado a la salud de la persona. Sigamos adelante. Medicamentos y COS. Este es un título realmente que tiene mucha importancia. Yo he revisado de modo general el Código Orgánico de Salud, COS, conocido con las siglas COS, y veo que hay algunos artículos relacionados con la salud, con los medicamentos específicamente. ¿Cómo ves tú la inclusión de todo lo referente a medicamentos, ¿no es cierto?, en este instrumento que próximamente sería aprobado en el Congreso Nacional? Hay que partir de un hecho que a mí me parece fundamental, y es que el Código Orgánico de la Salud se genera más bien desde una visión política, desde una visión ideológica, y no necesariamente desde una visión técnica de lo que significa estructurar la más importante norma que puede un país tener encaminada a favorecer la salud pública como concepto. Entonces, en ese contexto, el haber involucrado o el colocar a las regulaciones sobre medicamentos en el Código Orgánico de la Salud responde al mismo esquema, responde al modelo ideológico y al modelo político que se pretende instaurar alrededor de una forma particular de ver esta realidad, como ha ocurrido en los últimos 10 años. Entonces, cuando los medicamentos son involucrados aquí, lo que se busca en esencia es dar un vuelco hacia todo lo que sea la producción medicamentosa de tipo genérica, ¿no? Idealmente manejada o fabricada por países afines, y no necesariamente como un aspecto que permita que medicamentos genéricos de cualquier fabricación, siempre y cuando cumplan con condiciones de calidad, en estas circunstancias sean introducidos al país. Ahora, el Código Orgánico de la Salud per se no es un instrumento que esté mal. O sea, su concepción posiblemente adolezca de errores, pero el que debe haber una ley que regule todos estos aspectos, eso es indudable, estamos absolutamente de acuerdo. El problema radica en que no es una ley que ha recogido aspectos técnicos y más bien se ha ido por el lado de aspectos eminentemente políticos. Tanto es así que la discusión en la cuestión de medicamentos se da alrededor de la gran industria transnacional versus las necesidades poblacionales y la otra industria que es la de medicamentos genéricos. Entonces ahí hay un debate que a la final se reduce a intereses económicos de unos y otros, porque no hay que perder de vista que quienes fabrican medicamentos genéricos también son una industria y también tienen fines de lucro, igual que la industria transnacional. Entonces ahí es donde entra esta dificultad para llegar a un acuerdo. Por lo que tú señalas, Iván, se trata de un asunto trascendente y medular, ¿no es cierto? Esto debe estar sin duda en el Código Orgánico de Salud. Pero aquí viene un aspecto contradictorio realmente, que no lo podemos asimilar fácilmente. El presidente de la República convoca a todos los ecuatorianos a un diálogo abierto sobre todos los temas, también el de salud. La mesa de salud se estaba desarrollando muy bien entre la Federación Médica Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública, pero de pronto, cuando ya iban como revisando siquiera el 50%, entiendo,
de ese instrumento, de ese proyecto que ya había sido discutido en primera, ya había tenido una primera discusión en la Asamblea, la ministra lanza un acuerdo ministerial, el número 108, que ha producido verdadero escozor realmente, porque se trata de los medicamentos para la gente más necesitada, enfermedades para curar enfermedades crónicas, para enfermedades catastróficas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Iván? Igualmente, aquí se dio una preeminencia del aspecto político, porque el país y la ciudadanía debe conocer que efectivamente cuando se empieza a trabajar sobre el Código Orgánico de la Salud, los médicos acogimos la voluntad de diálogo a la que había convocado el presidente de la República. Pero en la Asamblea Nacional se dio un conflicto alrededor de las prescripciones, especialmente para los pacientes oncológicos, para los pacientes que tienen cáncer. Y hubo un contrapunto entre una asambleísta y la señora ministra de Salud. Para resolver ese contrapunto, por el lado de quién podía tener mayor poder para, digamos, doblegar el reclamo político también del asambleísta, para eso se prepara y se instaura y se lanza adelante este malhadado acuerdo ministerial número 108, porque en él, con el afán, insisto, de bloquear políticamente las pretensiones o los intereses del asambleísta, que lo que hacía es reclamar por los pacientes oncológicos, ¿no? Para bloquear ese protagonismo, el ministerio, encabezado por la señora ministra, toma la iniciativa y lanza este acuerdo ministerial. Perjudicial de muchas maneras, empezando por el hecho de que es un aspecto... Es sobre todo una actitud política. Por supuesto. Ahí, ¿no es cierto? No se han tomado los aspectos técnicos. ¿En qué medida, no es cierto? De hecho, veíamos los aspectos perjudiciales para la salud pública. De hecho, ahí empieza la dificultad, porque estando en una mesa de diálogo, ¿cómo es posible que no se haya dialogado sobre este evento en particular? Por otra parte, la regulación acerca de la manera de prescribir este tipo de productos destinados a enfermedades crónicas, catastróficas y raras, debía perfectamente ser incorporado al Código Orgánico de la Salud. No se necesitaba de un acuerdo inextenso para algo que puede ser regulado a través de 5 o 6 artículos muy bien elaborados dentro del mismo código. Lo grave es que si entendemos que la salud pública implica la prevención de la enfermedad y el mantenimiento de la salud, el marginar a un grupo de pacientes que tienen enfermedades que son pues realmente complejas en su manejo, que son altamente costosas para el presupuesto del Estado, el aislar a estos pacientes y pretender manejarlos a través de un acuerdo atenta contra el derecho de esos pacientes y vulnera el principio general de la salud pública. Entonces es un acuerdo inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Ya. ¿Cuál sería el planteamiento alternativo, Iván? Porque todo tiene solución, excepto la muerte, se dice, ¿no es cierto?, popularmente. Pero incluso eso, para algunos, es relativo. ¿Cuál sería la alternativa desde tu punto de vista? Indudablemente, en este tipo de discusiones que implican la salud de los ecuatorianos, es necesario ser propositivo. No simplemente limitarnos al hecho de criticar que el acuerdo está mal. Está mal, está mal. Me parece un muy buen caso. Pero es indispensable el pensar de qué manera esto debe ser corregido. El primer camino es el ubicarlo en el contexto del Código Orgánico de la Salud. Y luego es el desarrollar algo que permita una regulación que no sea tan burocrática. Porque probablemente por ahí hay un plazo para alguna de las acciones que deben tomarse frente a la atención de estos pacientes, sean 40 días para dar una respuesta. 40 días posiblemente para una persona joven y sana como la señora ministra no tenga mucha significación. 40 días para un paciente que tiene cáncer
es un juego entre la vida y la muerte. Entonces, el camino radica en reducir plazos, en ubicar funciones de una manera que sea un poco más inteligente, más creativa. No tiene sentido el trasladar toda la responsabilidad del tema tan complejo de medicamentos para este tipo de enfermedades al médico que prescribe o a los médicos que conforman la estructura de un comité de farmacología de un hospital. Esa es una tarea del Ministerio de Salud. Es decir, lo que debería esto es apuntar a 3 pasos concretos. El primero, el médico detecta la necesidad de un fármaco y por lo tanto considera que debe ser prescrito, pero este no consta en el cuadro básico de medicamentos y por lo tanto requiere un trámite para su adquisición. Entonces el papel del médico está en identificar la necesidad y prescribirla y pasarla a la autoridad inmediata que le corresponde, que es la dirección del hospital, a través de sus comités. En este caso sería el comité de farmacología. Ese comité de farmacología debe considerar si su presupuesto le permitiría adquirir este fármaco, si los casos o el número de pacientes que tiene justifican una adquisición mayor o menor, y nada más. Y con eso, con esos datos que digan yo necesito este producto para mi hospital, pasar al Ministerio de Salud. Y que sea el Ministerio de Salud el que recoja la evidencia, diga si es que el medicamento solicitado tiene peso científico para ser o no ser utilizado, revise todas las publicaciones que quieran y sean ellos los que le digan al paciente si le voy a comprar porque sí es útil o no le voy a comprar porque no sirve para nada. Entonces que asuman la responsabilidad política de esa respuesta el ministerio, porque el problema del decreto es que traslada esa responsabilidad gravísima de decirle a un paciente no le podemos dar un medicamento determinado, lo traslada al médico, ¿no? Entonces prolonga plazos innecesariamente de forma burocrática y transfiere la responsabilidad a otro actor. De esa manera demora las cosas y finalmente los pacientes morirán, porque el meollo del asunto está en que el Ministerio de Salud Pública no tiene dinero como para comprar todo lo que se necesite para enfermedades raras y catastróficas. Y la manera más simple de evitar esa compra es prolongando los tiempos y endosándole a otro la responsabilidad de decir no le podemos comprar. Iván nos dice, y con mucha lógica, no se puede contrariar, ¿no es cierto?, así porque sí, una decisión de la principal autoridad de salud. Hay que dar alternativas. Y él, después de habernos explicado con mucha claridad cuáles son los problemas para la salud pública que paradójicamente implica, ¿no es cierto?, este acuerdo ministerial, el 108, nos da un planteamiento alternativo que tiene que ver, en definitiva, si mal no estoy, Iván, tú me corriges, con una revisión de los medicamentos que tienen en este momento por parte del Ministerio de Salud. Y toda la gente que trabaja en el Ministerio de Salud, pues, que se supone son gente especializada, no pueden echarle la responsabilidad al médico tratante o prescriptor. ¿Cuál será el futuro de los medicamentos en el Ecuador con todo este tipo de problemas, mi estimado Iván? El problema del Ecuador en medicamentos no es una cuestión exclusivamente nuestra. Y yo concuerdo plenamente con la propuesta que ustedes tienen acerca del sistema de salud pública, pensar globalmente y actuar localmente. El problema es global y es una disputa económica entre quienes tienen la potencialidad de fabricarla y quienes somos meros consumidores. Y desde luego no hay presupuesto que alcance si es que vamos comprando todos los medicamentos que vayan apareciendo para darle a todo el mundo la medicación que, digámoslo de una manera, por poner un término, se le antoje a alguien que este es el medicamento ideal para tal o cual condición. Estamos plenamente de acuerdo, al menos yo estoy de acuerdo, en que debe haber un sustento científico efectivo, ¿no?, que me demuestre que un medicamento es seguro, es eficaz
y también que me puede significar un costo que sea manejable por quien tiene que atender la salud pública en un país. Entonces, esta situación, esta trilogía que se va dando entre quien distribuye los medicamentos, quien los vende, quien tiene que organizar la atención a nivel nacional y quien está esperando ese medicamento para ser atendido, cada uno tiene sus intereses. ¿A dónde camina el futuro? Me parece a un gran acuerdo que tiene que partir de bases éticas, en donde la vida de las personas no puede estar supeditada solamente al beneficio económico. La industria farmacéutica no es santa, ninguna, ni la que fabrica medicamentos de marca, ni tampoco la que fabrica medicamentos genéricos. Ambas son industrias, ambas tienen un legítimo derecho a ganar algo de sus inversiones en la investigación y en el trabajo. Eso es lícito. Pero no es posible que a partir de una enorme necesidad de salud se pongan precios enormemente altos para ciertos medicamentos, que toda la inversión realizada en investigación se recupera en el plazo de 1 o 2 años, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo de eso? Ahí está el mediador, el nexo, que tiene que ser la Organización Mundial de la Salud, pero a partir de una premisa ética. La vida y la dignidad del ser humano están por encima de cualquier circunstancia, y por lo tanto los acuerdos entre países, consumidores, si nos ponemos de acuerdo entre todos los consumidores y encontramos un mecanismo que nos permita comprar en conjunto, podemos hacer un buen negocio, porque bajarán los precios. Y también productores, ¿sí? Vendiéndoles la idea de la importancia que significa tener una población, una especie humana sana, que a su vez generará réditos mucho mayores para todo el conjunto de la humanidad. Es decir, el problema no es solamente económico, sino que es esencialmente ético. Correcto, Iván, esto me parece fundamental. Sin la ética realmente no hay nada. Todo tiene que estar cruzado por la ética realmente, ¿no? Y no solamente podemos trabajar para las transnacionales farmacéuticas, sean las productoras de medicamentos, sean nacionales o internacionales. Tenemos que buscar otras alternativas, un acuerdo realmente razonable que sirva fundamentalmente a la salud de los ecuatorianos. Nosotros hacemos este programa, ¿no es cierto?, y hemos ofrecido desde el principio reenfocar los aspectos relacionados con la salud pública hacia un nuevo enfoque de la salud pública, medicina ecológica. Al respecto, yo quiero darles una especie de primicia. Esto es del 7 del 2007. Su autor, Robert Tawit, una de las personalidades más importantes de la investigación clínica en Estados Unidos. Medicamentos versus dieta. ¿Qué nos dice? A propósito del omeprazol, uno de los medicamentos que seguramente está en ese listado de medicamentos, que tiene más o menos 800 medicamentos, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocida por sus siglas en Estados Unidos como ERGE, afecta al 20% de la población europea. Es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo y suele tratarse con inhibidores de la bomba de protones. Ahí está una serie de medicamentos. ¿Quién no ha tenido, yo creo, un reflujo gastroesofágico, aunque sea pequeñito? Omeprazol. Uno de los medicamentos más recetados, pese a que cuenta con una larga lista de efectos secundarios. Pero ahora un equipo de investigadores estadounidenses ha confirmado que seguir una dieta estricta ofrece los mismos beneficios que estos fármacos. Para obtener esta conclusión, los investigadores reunieron a personas aquejadas por esta dolencia y los dividieron en 2 grupos. El primero debió seguir una dieta a base de frutas y verduras y tuvo que evitar el consumo de lácteos, carnes, huevos y pescado durante 6 semanas, mientras que el segundo grupo mantuvo el tratamiento a base de IVP durante el mismo periodo.
Pasado ese tiempo, el 54.1% de los pacientes habían tomado los fármacos, vieron reducido su índice de síntomas de reflujo en 6 puntos, mientras que en el grupo de los voluntarios que siguieron los cambios en la dieta obtuvo esa mejoría 62.6% de los afectados. Estos resultados son levemente superiores a los que obtuvieron los que siguieron el tratamiento con fármacos, pero además sin sufrir los efectos secundarios propios de estos medicamentos: sobrepeso, insuficiencia renal, problemas de erección o riesgo de sufrir fracturas y de infarto de miocardio. Mi estimado Iván, yo he querido presentar esta nota porque pienso que en algún momento, no es que vamos a regresar a la época hipocrática, ¿no? Haz de tu alimento tu medicina y tu medicina tu alimento, pero sí realmente reevaluar el poder impresionante que tiene la buena alimentación, la dieta equilibrada para el tratamiento de las enfermedades. Ya quisiera que tengamos un ministerio, ¿no es cierto?, que no se preocupe solo de los medicamentos, sino de los alimentos también. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque se nos está terminando el tiempo ahora. Ese es un punto valiosísimo. De hecho, muchas de las enfermedades que hoy por hoy aparecen en la humanidad están estrictamente vinculadas con el maltrato que tenemos hacia el ambiente, hacia el respeto por la naturaleza y hacia prácticas de estilo de vida que sean sanas. Y efectivamente el ministerio debería ocuparse más de eso, así que el buen vivir no quede en una declaración de frase, sino que efectivamente se ejecute de alguna manera. De hecho, el tema del reflujo es una enfermedad del estilo de vida. Aparece más bajo condiciones de estrés, personas que comen a deshoras y, por cierto, no es nuevo el asunto. Hace muchísimos años, para estudiantes de medicina, estamos hablando de bastante tiempo atrás, y ya teníamos entre las indicaciones para el manejo del reflujo las medidas higiénico-dietéticas, es decir, una dieta equilibrada y el evitar la comida abundante por las noches y el acostarse inmediatamente después de comer. Eso era sabido y realmente disminuye de manera notable el tema del reflujo, que se ha tomado como ejemplo. Pero es indudable que el camino hacia una vida sana es lo que nos va a garantizar que los seres humanos como especie podamos sobrevivir. Estamos generando nuestra propia autodestrucción a partir de la inobservancia de normas básicas ecológicas que no dejan de ser principios éticos para quien lleva una vida de comunidad. Excelente, Iván, un punto de total acuerdo. Gracias, Iván, por tu participación. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,